China planea aumentar el gasto para impulsar su economía con la emisión de una deuda por alrededor de 850.000 millones de dólares. La iniciativa se suma al anuncio de 28.000 millones de dólares del presupuesto del gobierno central para ayudar a los gobiernos locales que luchan con montañas de deudas y para otros proyectos de inversión. Porque estas medidas no convencen del todo a los inversores y podrían no ayudar a acelerar el crecimiento en el país, lo analizamos. Para analizar este tema está con nosotros Luis Ignacio Argüero, profesor investigador de la Universidad del Salvador, Argentina, quien se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Luis Ignacio, bienvenido a una nueva edición de CNN Dinero. Y me gustaría empezar por preguntarle cómo evalúa usted el paquete de estímulos monetarios y fiscales que anunció el gobierno chino. Bueno, es un paliativo, ¿no? Este dinero que se está contribuyendo para tratar de lidiar con las diferentes inconsistencias que ha acumulado la economía china en los últimos años, sobre todo en el sector de la construcción, de propiedades, en el cual los gobiernos locales tienen un rol muy importante. La realidad es que el mercado esperaba que este paquete fuera aún mayor, sin embargo, no podemos saber si este va a ser el único paquete, si va a haber más en el futuro, porque la situación no está bien. Esta deuda que han acumulado los gobiernos locales, que se suma a una baja en la compra y en el valor de las propiedades, está realmente perjudicando estas economías, sumado a un contexto que no es el mejor en China, ¿no? Por supuesto, tenemos que comprender esto dentro de una lógica histórica, llámese, de la cual casi en los últimos 50 años la economía china ha crecido. No sabemos cómo puede ser o cómo puede desatarse una crisis en el gigante asiático. Ya hemos experimentado crisis en diferentes países, en diferentes economías, pero no en la China, con lo cual no podemos saber cómo va a ser la evolución. La cuestión es que lo que se ha visto en estos últimos tiempos es una caída en la tasa de crecimiento y una acumulación de las diferentes inconsistencias, como decía, de la economía. Bueno, Luis Ignacio, ¿y por qué cree que los mercados bursátiles chinos retrocedieron tras este anuncio de la deuda adicional de 6 billones de yuanes, es decir, cerca de 850.000 millones de dólares? Bueno, primero tenemos que comprender que es un montón de dinero, ¿no? China es el principal poseedor, o el Banco Central chino, es el principal poseedor de reservas internacionales en el mundo, más de 3 billones de dólares que tiene en sus reservas y está usando una parte, obviamente no la saca directamente de ahí, pero está financiando en parte las inconsistencias que se han sumado en estos tiempos. En estos últimos tiempos, ¿no? Con lo cual, el impacto en la economía no puede llegar a directamente resolver los problemas que se han acumulado. Sigue habiendo este problema en el campo del real estate. Es probable que continúe en el futuro. Está cayendo el valor de las propiedades. Se estima que este último año calendario ha caído cerca del 5%. Se estima que en 2024 vaya a caer entre el 7 y el 8%. El consumo está siendo relativamente con un crecimiento más bajo del esperado, lo mismo el comercio, lo mismo los créditos al sector privado, con lo cual estamos viendo una leve caída en la tasa de crecimiento, teniendo en cuenta que el gobierno chino esperaba que este año crezca el 5%, lo que es una tasa muy fuerte, ¿no? Claro, ¿y cómo afectan estas políticas a la confianza de los inversores internacionales en el mercado financiero y bursátil chino? Bueno, en principio hubo una caída en estos últimos días de las bolsas. Si tomamos en los últimos 2 meses, el índice de Shanghai ha caído cerca del 8%. Sin embargo, vamos a ver qué efecto tiene esto sobre la economía. Como decía, hay temas que son mucho más estructurales
llámese de la economía china, por supuesto este problema con el sector de la construcción, con el consumo bajo, pero también referidos al desempleo joven, que viene siendo muy alto en China. El último número que tenemos del mes pasado es de cerca del 19% de la población entre 16 y 24 años que está sin empleo, a lo que se suma la caída de la población, ¿no? El año pasado China perdió aproximadamente 2 millones de habitantes. Es probable que los vaya a continuar perdiendo población en el futuro inmediato, en tanto la tasa de natalidad parecería no estar creciendo, lo que también genera problemas sobre el sector de seguridad social. Se está planificando un alza en la edad de jubilación de los trabajadores chinos, con lo cual, digamos, todos estos procesos van erosionando la solidez de la economía china. Hablemos del bolsillo del ciudadano al que le interesan estas historias y estos temas, porque uno de los principales desafíos señalados por los analistas es la necesidad de aumentar el consumo interno. ¿Qué medidas adicionales podría tomar el gobierno chino para fomentar el gasto de los hogares? Bueno, aquí estará por verse porque todavía no hay detalle de cómo se van a usar, el detalle específico de cómo se van a usar estos 850.000 millones de dólares aproximadamente. Por supuesto, como decía, tenemos una parte de la población joven que no tiene hoy acceso a un trabajo, varios sectores que antes proveían estos trabajos, como el de la construcción, como el de las finanzas, como el de la tecnología de información y comunicación, han ralentizado su crecimiento o se han mantenido estables en la pospandemia, ¿no? Con lo cual, digamos, puede haber algún tipo de paquete de estímulo para el consumo, pero la realidad es que los recursos siempre son limitados y hay fuertes inconsistencias, como por ejemplo marcado en el sector de la construcción, que no sabemos en qué tipo de problemática puede llegar a derivar. Con lo cual, por supuesto, el consumo se va a mantener en niveles parecidos, relativamente cercanos al crecimiento del Producto Bruto, pero nuevamente esta acumulación de inconsistencias puede llevar a algún tipo de problema aún mayor del que estamos viendo hoy en día. Luis Ignacio, ¿y cómo podría afectar la evolución de la economía china, digamos, a otras economías emergentes y a los mercados globales en general? La verdad es que no lo sabemos. Podemos hacer el ejercicio intelectual de pensar cómo va a afectar, sobre todo el mercado de los commodities, el comercio internacional. Puede haber una sobreproducción de determinados productos que no van a poder colocar en el mercado local y terminan exportando a terceros países. Lo hemos visto que ha pasado, por ejemplo, con los autos eléctricos, paneles solares. Lo mismo puede reproducirse en otro tipo de productos, pero como decía, no hemos tenido en el pasado reciente una caída de la economía china como para saber cómo podrían reaccionar los mercados. Pero diría que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista productivo, de competencia, creo que puede llegar a generar varios conflictos y sobre todo para Latinoamérica, muy importante, el valor de los commodities. La alta dependencia de China en la inversión en infraestructura impulsada por la deuda es una preocupación constante y lo estábamos hablando. ¿Qué pasos debería dar el gobierno para reducir esta dependencia y lograr un crecimiento más sostenible? Bueno, en general, varios países han atravesado por crisis tanto en el sector de la construcción para el sector privado como en el sector público. Estas son inversiones que se hacen pensando que después se va a recuperar, siguiendo determinadas lógicas o tendencias que tiene el mercado de crecimiento, de incremento de la demanda, de precios, hasta que finalmente sabemos estas burbujas o estos procesos llegan a un final y la salida es más o menos dramática. La realidad es que lo que está haciendo el gobierno chino ahora es no dejar que el mercado resuelva, sino tratar de tomar mediante esta iniciativa de insertar 850.000 millones de dólares, la cual una parte irá al sector de la construcción para tratar de paliar los efectos de esta crisis. ¿Los va a resolver? Seguramente no, y el mercado claramente leyó que este dinero no fue suficiente.
Bueno, pues muchas gracias. Era el profesor Luis Ignacio Argüero. Muchas gracias por estar con nosotros en CNN Dinero.